Amén y amén. Bueno, hermanos, damos inicio en esta noche y vamos nuevamente a lo que es la fiesta de Pesaj. Vamos a tratar de que quede claro en esta noche lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, hermano, lo que hemos estado expresando, lo que hemos estado hablando y lo que queremos que ustedes conozcan y les quede bastante claro con respecto a esta fiesta, para que ya no exista una duda y no haya ese como esa connotación, ¿verdad? Esa discrepancia entre tanto las fiestas del Eterno como lo que se nos ha enseñado durante tanto tiempo. Ahora bien, ojo con esto, hermano. Le decía la semana pasada que nosotros debemos de reconocer lo que es original y lo que no es original. Hablamos la semana pasada, decíamos, hay, por ejemplo, repuestos para vehículos que son chinos y repuestos para vehículos japonés. Y el que ha tenido vehículos sabe que no es lo mismo un repuesto chino que un repuesto japonés. No, jamás. Nosotros debemos de conocer de dónde viene lo que nosotros estamos o celebramos o se nos enseñó a celebrar y reconocer de dónde, a partir de dónde comenzó. A partir de dónde comenzó. La iglesia cristiana evangélica, hay algo que no puede negar y es el hecho de que surge de la reforma protestante. No lo podemos negar eso. No lo podemos negar. Por años, pues, la iglesia predominó. La iglesia católica predominó. Al principio todo iba muy bien, pero luego ellos tomaron muchas de las riendas y cambiaron la historia. Allá por el año 1500, 1492 para ser exacto, aparece por ahí la reforma protestante. Aparece Martín Lutero y todos los reformadores que usted los va a ver conmigo en la materia historia de la iglesia. Y de ahí surgieron varias cosas que nosotros las manejamos en la actualidad todavía. Porque como salieron de ese lugar, algunas costumbres las trajeron todavía. Entre ellas, el presentar la cena del Señor con algo parecido a lo que la iglesia tradicional enseña o la iglesia católica enseña, porque vamos a decir tal cual el nombre como es, que ellos comparten la hostia y el vino. Ahora le llaman la comunión, la Eucaristía. La iglesia cristiana evangélica le llama la Santa Cena. Y le llaman la Santa Cena porque la traducción que se hizo de la Biblia le pusieron como título la Santa Cena. ¿Jesús le llamó la Santa Cena? No. ¿Dios le llamó la Santa Cena? Tampoco. Fue cuando se empezaron a hacer las traducciones de la Biblia que se le puso ese título. Usted ya conoce, usted llevó la materia Pentateuco conmigo, algunos, y vimos la división del Antiguo Testamento. Vimos quién le puso los capítulos y los versículos. Lo vimos también en Doctrinas 1. Creo que llevaron Doctrinas 1 conmigo. Si no la han llevado, no se preocupe. El próximo ciclo la van a llevar. Y ahí lo vamos a ver. Originalmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Con el pasar del tiempo se les hizo esos añadidos. Y a medida que se les hizo la división de los capítulos y los versículos, se le fueron poniendo los títulos. Entonces el título que recibió la carta a los Corintios y también los evangelios fue la Cena del Señor. Pero no se llama así. Entonces, ¿quién le puso así?
que tradujeron la Biblia. Sencillo. Entonces no se llama así. Pero como la costumbre la mantuvo por tanto tiempo, la iglesia lo adoptó y le llamó la Santa Cena. No tiene nada que ver. ¿Sabe cuál sería el nombre correcto? Como le llaman los testigos de Jehová, la conmemoración. Ese sería el nombre más apegado. Y nosotros nos jactamos de decir tener la verdad. Ellos tienen un nombre más apegado, hermano, porque ellos le llaman la conmemoración. Nosotros le llamamos la Santa Cena. Bueno, la iglesia le llama la Santa Cena, nosotros ya no le llamamos Santa Cena. Nosotros le llamamos la conmemoración. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Conmemorando, recordando el sacrificio de Cristo. Ahora bien, vamos a irnos al establecimiento de cómo comenzó todo. Y todo surgió con la fiesta de Pesaj. Capítulo 12 del libro del Éxodo. Vaya conmigo, por favor. Ahí se origina todo, hermano. Todo. Ese es el inicio. De ahí partimos para adelante. Capítulo 12 del libro del Génesis, del Éxodo, perdón. Ahí se origina la fiesta de Pesaj. Ya no le vamos a llamar Pascua, hermano, le vamos a llamar Pesaj. ¿Qué significa pasar por alto? La fiesta de Pesaj, que fue la noche antes de salir de Egipto, los hebreos tuvieron una celebración. ¿El que tuvieron una celebración? No fue algo de miedo, hermano. No fue algo de reglas, no, fue una celebración la que tuvieron ellos. Ordenada por el Eterno, donde se reunieron en las casas y mientras todos ellos estaban protegidos por la sangre que había en los dinteles, todo Egipto estaba sufriendo de mortandad. Todo. Vea qué interesante. El Eterno les dijo, vaya, a partir de hoy, este va a ser el primer mes para ustedes. Y el 14 van a sacrificar al animal, pero la preparación venía desde mucho tiempo atrás. Se escogía el cordero y se examinaba durante 3 días. Entonces, ¿cómo era la celebración de Pesaj? Bueno, número 1. El 10 del primer mes, que es el mes de Nisan, se escogía el cordero. Tenía que ser macho de 1 año, sin defecto. Ese era el cordero que se iba a sacrificar. Luego que se escogía el 10, el día 11, 12 y 13, que se resguardaba en la casa el cordero, ahí lo tenían en casa, ellos tenían que estarle observando de que no encontrarle ningún defecto. A pesar de que era lo mejor de lo mejor, a pesar que se había escogido el cordero top, por decirlo así. Vea. No se preocupe, hermana Miriam, no hay problema. Ok, vea. A pesar de que había sido el mejor cordero,
Durante 3 días se examinaba. Se le tocaban las patas, se le tocaban los ojos, se examinaba minuciosamente durante esos 3 días. Porque no tenía que haber defecto en él durante esos 3 días. 11, 12, 13. Llegaba el día 14, entre las 2 tardes. Ya dijimos que la primera tarde era de 12 a 3 y la segunda tarde era de 3 a 6. Entonces, en medio de las 2, entre las 2 tardes, era la hora del sacrificio. Obviamente, 3 de la tarde, hora de nosotros. El cordero perfecto no se le tenía que quebrar ninguno de los huesos. Ninguno de los huesos. No se le tenía que quebrar ninguno de los huesos, hermano. Y la celebración incluía una cena completa. Era un banquete, hermano, lo que había esa noche. Se mataba el cordero, se comía entre la familia. El Eterno había dicho, cómanlo según el comer de cada uno. Si la familia es grande o son buenos para comer, escogen un buen cordero, uno gordote, hermoso. Si comen poquito, pues escojan un pequeño. O lo comparten con el vecino de al lado. Esas fueron las opciones que Dios dio. Pero no podía nadie sin quedarse sin comer esa noche. Y luego con el tiempo, hermano, eso fue creando prestigio para ellos, el hecho de invitar a alguien a comer a casa. Porque hay gente que pregunta, pero mire, aquellos que no tenían, aquellos que eran pobres, era un homenaje para el que tenía en casa poder invitar a otro. Esa noche nadie quedaba sin comer cordero. Y por último, no se dejaba nada para el día siguiente. No tenía que quedar nada del animal para el día siguiente. Todo se lo tenían que comer. Y lo que no se comía se echaba al fuego. Pero no tenía que haber nada para el día siguiente. Vea qué interesante todo lo que estamos aprendiendo. La fiesta, mal llamada Pascua, viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Significa pasar por alto. Vea qué interesante esto. Estamos en la página número 31, si no me equivoco. En Egipto, los hebreos por la noche, ellos celebraban la libertad de su esclavitud. ¿Cuántos años? 400 años. 400 años de esclavitud llegaban al final. Hermana Evelyn, la escucha. Dios le bendiga, pero eso sí no está en el folleto, ¿verdad? No. Ok, gracias. Ok, excelente. Eran 400 años de haber estado esclavos. Y esa noche ellos quedaban libres. ¿Cómo creen que estaban ellos esa noche? Obviamente gozosos, nerviosos, emocionados. Era la última noche en ese lugar que tantos había amargado sus vidas. Yo el mejor ejemplo que puedo poner, hermano, es la última noche de una persona que ha estado en la cárcel y le dicen, mañana te vas de aquí. Ese tipo no duerme, hermano. Ese tipo no duerme de emoción. En la noche anda regalando todas las pertenencias de él. El jabón, el cincho, porque todo lo dejan, hermano. Le hablo de manera personal aquí en la cárcel de nuestros países. Ellos regalan todo porque saben la necesidad que hay adentro.
Entonces, él en la noche, hermano, está feliz porque sabe que al amanecer él se va a ir. Porque es la última noche de martirio, es la última noche en ese lugar tan horrible. ¿Cómo cree que estaban los hebreos, hermano? ¿Cómo cree que estaban los hebreos? Celebrando su última noche de martirio. Obviamente pura emoción y pura felicidad. Obviamente una fiesta tal cual como Dios se las ordenó. La fecha, bueno, veamos cuándo ella, lo estuvimos viendo ahí, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Éxodo 12, del 1 al 6. Este mes o será principio de los meses, ya dijimos que el mes de Nisan. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El 10 escogí. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. 6. Y lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Se escoge el 10, se observa 11, 12, 13, se sacrifica el 14. Y le da hasta la hora exacta de Dios, entre las 2 tardes. ¿Cuál era la señal de la fiesta? Bueno, veamos qué dice la palabra. Versículo 7 y versículo 13. Y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Usted ha visto la puerta, está la mocheta, están los 2 postes y la parte de arriba. Ese es el dintel, la parte de arriba. Y en los postes, entonces, en esos lugares se rociaba sangre del cordero, del animal que se había sacrificado. Se ponía el hebrío, se agarraba hisopo, que ya le expliqué que era una planta áspera, y con eso se untaba la sangre. Verso 13. Y la sangre os será por señal. Ahí está la señal, hermano. La sangre era una señal. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Por qué no iba a haber mortandad ahí? Porque ahí había sangre de cordero. ¿Qué protegía a la gente de la mortandad? La sangre del cordero. ¿Qué los protegía del espíritu de la muerte? La sangre del cordero. ¿Qué los protegía del dolor? De todo, la sangre del cordero. ¿Qué nos protegía a nosotros? La sangre del cordero. El significado de la fiesta. Bueno, veamos el significado de la fiesta. Versículos 26 y 27. Vea lo que dice. Y cuando dijeren vuestros hijos, cuando los niños les pregunten, ¿qué rito es este? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? Ustedes le van a responder, es la víctima de Pesaj, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y los libró y libró nuestras casas. Y esa fue una fiesta instituida perpetuamente. ¿Qué les dijo? Esto lo van a hacer siempre con las familias. Se van a reunir en familia y se los van a explicar. ¿Qué estaba haciendo Dios, incluyendo a la familia? La familia completa debía de adorar a Dios. La familia completa debía de participar de la fiesta. La familia completa tenía que compartir la fiesta. La familia completa debía de comer de cada uno de los ingredientes.
Interesante, hermano. ¿Cuáles eran los elementos? ¿Cuáles eran los elementos de la fiesta? Vamos a verlos. Antes de entrar en los elementos, hermana Evelyn, ¿la escuchamos? Una pregunta, o sea que allí dice que todos participaban. Hoy en lo que nosotros hacemos en la conmemoración, porque ya nos vamos a llamar otra forma, pueden participar hasta los niños. Tienen que. Ok. Ok. Veamos. Los elementos. Éxodo 12:8. Veamos qué dice la palabra. ¿Cuáles eran los elementos de la cena? Porque era una cena. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada. Vea qué interesante. Y la comerán con panes sin levadura. En el versículo 8, panes sin levadura, hierbas amargas. ¿Cuáles eran las hierbas amargas? Bueno, las que normalmente comían los hebreos. Lechuga, rábanos, puerro, ajo. El puerro es algo parecido como a la cebolla, hermano. Parecido, por lo que es más delgado, más alargado. Puerro, ajos, rábanos, lechuga. Eso eran las hierbas amargas. Les llamaban hierbas amargas porque usted ha probado la lechuga, ha probado el rábano, tiene un cierto picante, un cierto sabor amarguito, aunque es muy rico cada uno de esos elementos, pero le llamaban hierbas amargas. También estaba el pan sin levadura, el cordero y el vino. Vino. ¿Qué tomó el Señor Jesús? Vino. Tendrían que participar. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué tomó el Señor Jesús? Vino. Y mucha gente quiere disfrazarlo y decir, no, es que el vino que tomó el Señor Jesús era sin fermentar, era vino del día. No, la Biblia es clara, vino, punto. Cuando Jesús convirtió el agua en vino y lo probó el maestro Sala, ¿qué dijo? ¡Ey! Este es el mejor que he probado. ¿Y por qué dejaron el mejor de último? Jesús no le dijo, échenle un poquito de fresquito para ahí, vaya a ganar. No. Un buen vino, hermano. Que cuando lo probó, ay, tal vez decía el maestro esa, que bueno usted este volado. Tremendo, hermano. Y véalo, es lo que estoy hablando, hermano, y es la cultura hebrea. Hermana Evelyn, dele con todo. Pastor, pero vaya, ya sé que dice que es vino, pero se puede hacer uno de las propias uvas. Correcto, se puede. Porque imagine que alguien que haya sido borrachito y le demos vino. Exacto. Nosotros debemos de cuidar a nuestra congregación. Ajá, entonces sería de hacer nosotros el propio vino de uvas. Sí, o se puede hacer, fíjense que hay uno que venden en los supermercados, el Wells. Ese es Sí, de sí. uva. Ese es buenísimo. Muy bueno, Bueno. porque no está fermentado. Gracias. Es de uva natural. Ese es el que nosotros ocupamos para los pequeños. Yo le digo, la primera vez que yo hice esto dentro de la iglesia, primero pedí la autorización de los padres. Les expliqué. Fue casi 2 meses explicando todo esto.
para poderlo hacer. Y les dije a los padres, la Biblia nos ordena y nos dice que los niños deben de participar. Usted me da la autorización si le servimos vino o le servimos jugo de uva. Usted decide. Porque eran 4 copas. Y meterle 4 copas de vino a un niño es andar bien alegre, andar bien contento. Entonces, lo que hicimos fue, yo les dije, mire, podemos darle 3 copas y si quiere la última copita, vino. Si quiere, si quiere. Si usted me dice las 4 copas de jugo de uva, 4 copas de jugo de uva. Pastor, ¿y por qué 4 copas? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver por qué. Mire. Y cuando hubo un hermano que él me dijo esa cuestión que está hablando la hermana Evelyn. Pastor, usted sabe que yo soy alcohólico. Correcto. Y usted sabe que a mí esto me puede despertar. Correcto. Y yo no le quiero dañar. Porque le puedo, en vez de algo bendecirlo, lo puedo dañar. Sí, 4 copas, hermano. Ya lo vamos a ver. Pastor, con permiso, ¿por qué página vamos? Página 31. Ok, muchísimas gracias. A orden, hermanito. Entonces, le dije, no se preocupe, está la alternativa que le damos a los niños, que es el jugo de uva. Perfecto, y así lo hicimos. Voy a ver si encuentro las fotos por ahí. De lo que hicimos en la iglesia. Fue algo hermoso. Fue algo precioso. Porque lo dramatizamos, los niños, los hijos de los hermanos. Yo les dije, pregúntenle a sus padres, ¿qué es esto? A ver si lo logran explicar. Y ahí mientras cenábamos, platicábamos, hermanos. Estábamos conversando, platicando, comiendo ahí todos juntos. Y ya le hice yo la seña a los niños y uno de los niños levantó la mano. Quiero saber qué significa esto y quiero saber que mis padres me expliquen. Los papás tenían que estar preparados, hermano. Y le digo, fue algo hermoso. Cuando llegamos a la parte del quebrar el pan, que ya les voy a explicar que más adelante eso fue algo espectacular, hermano. Entonces, cuando nosotros conocemos la historia, conocemos la cultura y lo empezamos a desarrollar, esto cambia. Cambia. Yo sé que una iglesia bastante grande cuesta un poquito más hacer esto porque genera gasto. Yo le llamo inversión, hermano, porque yo invierto en mi iglesia. Yo me encargo, las veces que lo hemos hecho presencial, he ido a comprar el cordero, ayer todo, y yo lo cocino. Pastor, ¿y cuándo va a hacer eso para llegar ahí a la iglesia? Próximo año nosotros celebramos Pesas, claro, con gusto, aquí le esperamos con los brazos abiertos, a usted y al que quiera venir. Por cuestiones de tiempo, estos 2 años lo hemos hecho presencial, y ahí pregunta el hermano Jorge que cómo se pone de hermoso eso. Y a pesar de que lo hemos hecho en línea, hermano, y cada quien en su casa celebra, y me dice, el primer año que lo celebraron, pastor, me dice, esto se siente más hermoso que cuando estamos en Navidad, aquella alegría, porque ponemos música alusiva a la fiesta, lo compartimos en familia, algo muy hermoso, hermano, que tiene que vivirlo para poderlo experimentar. Algo tienen que vivirlo para poderlo experimentar. Entonces, vean, los elementos, ¿cuáles son? Ya los dijimos, ahí está. Las hierbas amargas, el vino, el pan sin levadura y el cordero. Veamos qué más. Esa fiesta era muy esperada porque era la única noche donde todos, absolutamente todos podían comer carne. Ricos y pobres podían disfrutar de un sabroso banquete, porque lo que le decía hace un momento, había gente que no tenía dinero, pero era invitada, eran agasajados. El pan era el alimento básico de la mayoría de los hebreos. Muchos comían solo pan con sal, pan con vinagre, pan con aceite de oliva y granos de sal. Esa era su comida básica, hermano. Con vino, lo acompañaban con vino o con leche. Normalmente lo acompañaban con vino. Porque el hebreo es muy cuidadoso, no mezcla algunas cosas, no mezcla algunas comidas. Para ellos el pan era lo que los sustentaba y su fuente de vida. Por eso ellos decían que el pan, ellos vivían del pan. Así decían ellos. Es lo que nos da vida. Por eso cuando Jesús les dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que no va a comer, no es que no va a dejar de comer. No, le dice, no solo de pan.
Es cierto, el pan vive, el pan te da vida, el pan te alimenta, el pan, pero no solo el pan material, sino también el pan espiritual, dice Jesús. Usted entiende ahora ya esa parte cuando el Mesías está hablando de eso. No le está diciendo a la gente, deje de comer. No le está diciendo, mire, no coma. No, le está diciendo, hey, no solo de eso, sino que también de lo que yo doy. El Mesías, y esto es lo que no nos han enseñado, el Mesías, con sus discípulos, él celebró la fiesta de Pesaj, no celebró otra cosa. Porque era una fiesta que es solemne, que se mantenía, hermano, por perpetuidad. Los hebreos lo siguen celebrando. El Mesías celebró la fiesta de... Él no inventó una fiesta, hermano. Él no inventó algo, no les dijo, hoy de aquí en adelante, pan y vino. Y ya más adelante, ya por los años 90, den galleta y fresquito. No dijo así. No dijo así, hermano. El Mesías celebró con sus discípulos. ¿Qué celebró? Bueno, veamos. Celebró junto a sus discípulos la fiesta de la prepascua. Porque él era el Cordero Pascual, recuérdese. Mire, esta fiesta era tan solemne para los hebreos, pero tan solemne, que ellos empezaron a agregarle una prepascua. Después del regreso de allá de Zorobabel, de Babilonia y todo eso, era tan alegre la fiesta, que una noche antes de la fiesta de Pesaj celebraban una prepascua con los mismos elementos. Le voy a poner un ejemplo, burdo, pero es lo más cercano que tengo para poder explicar. Los países latinoamericanos, o por lo menos El Salvador, amén, por lo menos El Salvador, nosotros acá la fiesta fuerte de diciembre es el 24 de diciembre, le llaman Navidad, la Nochebuena. Eso es en El Salvador. En Estados Unidos es el 25 de diciembre. Para ellos ese día es Navidad. Por eso usted ha visto que el 24 es la víspera de Navidad. La víspera es como la antesala a. El 24 de diciembre no es Navidad. Navidad es el 25 de diciembre, que celebran el natalicio supuestamente que nació Jesús, pero ustedes y yo sabemos que no nació de ahí. Que lo vamos a ver, por cierto, en la materia vida del Mesías, y vamos a ver el día que realmente él nació. Encontrada en la Biblia. Encontrada en la Biblia, no invento. Ok, vean. Entonces ellos empezaron a celebrar la prepascua. Jesús eso fue lo que celebró con sus discípulos. Veamos algo más. Compartió pan y vino en la fiesta, en la comida. Que se mencionen esos dos elementos no quiere decir que era lo único que había. Y esa es la confusión ahí, que como son los dos elementos que se mencionan, se cree que esa noche ellos dos solo esas dos cosas comieron, y no es cierto. Él lo tomó como una referencia al nuevo pacto, que el nuevo pacto no era para nosotros. Ahí no cabíamos nosotros. ¿Para quién era el nuevo pacto? Para Israel. Y lo digo con mucho respeto, hermano. Lo digo con mucho respeto. Hay iglesias que hasta llaman nuevo pacto. Y el nuevo pacto era para con Israel. Los pactos de Dios son con el pueblo de Israel, nunca son con la iglesia. Bíblicamente, teológicamente, hermenéuticamente, dispensacionalmente,
ningún pacto es con la iglesia, todo es con Israel. Entonces decir, el nuevo pacto es para nosotros, es una herejía. No, yo sé que esto está ya la cabeza así, hermano. Pero es necesario que lo leamos y lo veamos. Veamos uno más. Vamos, ¿qué más, hermano? Vamos a la palabra. Todo lo que yo le doy, hermano, lleva argumento bíblico. Nada es inventado. Vamos a las citas bíblicas. Esto es lo hermoso, hermano, las citas bíblicas, porque vemos amparo y decimos, hey, está en la Biblia. No se lo está inventando el pastor. Porque yo sé que muchos hermanos, cuando han escuchado cosas así, se han quedado como que, ay, ¿en qué seminario me vine a meter? No se preocupe, hermano, que he venido a aprender. Y como dice por ahí mi buen querido Will Salgado, de Choto, para los hermanos que están fuera de nuestras fronteras patrias, de Choto es gratis. Ok, seguimos. Vámonos a la palabra, hermano, vámonos a la que no miente. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículos del 7 en adelante. Lucas capítulo 22, versículos del 7 en adelante. Ahí en su Biblia dice institución de la cena del Señor, en algunos dice la Pascua con los discípulos. Pero esos son los títulos que le fueron agregados. Eso no está en los originales. Ok, dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Para el hebreo era una sola fiesta mezclada, tanto Pesaj como la fiesta de los panes sin levadura. Era una sola, porque recuérdense que después de la fiesta de Pesaj, el día siguiente empezaba panes sin levadura. Eran 7 días de panes sin levadura, entonces ellos lo mezclaron, decían que era una sola fiesta. Y entre esas va a incluir a Bicurín, que ya vamos a ver más adelante. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vea lo que dice, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Pero la Biblia no dice prepascua. Por eso le puse el ejemplo de la Navidad. Nosotros no necesitamos decir, la de nosotros es la pre-Navidad. No, ya sabemos nosotros que Navidad es el 25 de diciembre. Ahora bien, verso 9. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, id a entrar a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro, a él seguirlo. Normalmente los hombres no llevaban cántaro, quienes llevaban cántaro eran las mujeres. Entonces era una señal. Ven un hombre con un cántaro y dijeron, este es. Ok, seguimos. Verso 11. Y decida al padre de familia de esta casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer? ¿Qué dice? La Pascua con mis discípulos. No le dijo, hey, mira, aquí traigo un pedazo de pan y vino. No, la Pascua. Entonces él les va a mostrar un gran aposento alto, ya dispuesto, ya estaba preparado, ya Dios había ordenado todo esto. Y le dice, preparen ahí. Otra de las cuestiones, hermano, mire, la gente que normalmente dice el aposento alto, dice, algunas iglesias se llaman, aposento es en alto, todos los aposentos son en alto, hermano. Todos los aposentos son en alto. Bíblicamente, todos los aposentos son en alto. Ok. Es como que usted dijera subir para arriba o bajar para abajo, cuando diga el aposento alto. Veamos más. Prepárala ahí. Fueron pues, verso 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, antes de ser sacrificado. Porque les digo que no la voy a volver a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios, en el milenio. Ahí va él celebrar nuevamente Pesaj con todos nosotros. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió.
La Biblia vea los detalles. Quebrar el pan tiene un significado, y se lo explicaba la vez pasada. Yo quiebro el pan porque te perdono por lo que me hiciste, por lo que haces y por lo que me vas a hacer. Y les dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí, en conmemoración. Cenen, coman, pero hagan esto como una conmemoración. El que la cena. De igual manera, después que hubo cenado, cenaron, comieron, tomó la copa, otra copa, hermano, diciendo, esta copa, y ahí vea lo que le quiero decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. Bueno, seguimos. Váyase conmigo, por favor, ahora. Hebreos, capítulo 9, versos 25 al 27. Hebreos 9, 25 al 27. Acá nosotros participamos de la Santa Cena cada mes, pastor. ¿Está bien? Sí, que es una conmemoración. No hay problema. No, Dios no dejó establecido fecha. Ahora, ¿qué sería lo correcto? Hacerlo cuando toca la fiesta de Pesaj. Pero después ellos empezaron a reunirse para conmemorar y hacían la cena, que es lo que pasó en la carta a los Corintios, que ya lo vamos a ver más adelante. Hebreos 9, 25, 27. Vean lo que dice. Y no para ofrecerse muchas veces, está hablando del sacrificio de Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya lo vimos en el tabernáculo, que cada año entraba a la fiesta del perdón, el Yom Kippur. Cada año entraba el sacerdote, cada año, no, Cristo una sola vez. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué ya no hubo sacrificio después de Cristo? Porque Él llevó los pecados de muchos, de todos. Porque entonces hubiera sido padecido. Si el sacrificio de Cristo no hubiera sido perfecto, hubiese sido necesario siempre, todos los años, un sacrificio. Por eso dejó establecido y dijo, hey, este es un nuevo pacto. Ya no va a haber sacrificios. Ya no va a haber holocaustos. Porque ahora mi sangre es derramada y mi sacrificio es una sola vez y para siempre. Jeremías 31, 31. Vaya conmigo a la palabra. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales, léalo por favor bien, hermano, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién dice? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Menciona la iglesia de Cristo? No. El nuevo pacto era para Israel y para Judá. Dios no pacta con la iglesia, Él pacta solo con el pueblo de Israel. Los pactos son para Israel. Se lo dije hace un momento. Bíblicamente, teológicamente, hermenéuticamente y dispensacionalmente se lo estoy explicando. 4 argumentos teológicos. Los pactos son solo con Israel. Voy a hacer un pacto con Dios. ¿Y de dónde, hermano?
cosas que nos han enseñado y que no son correctas. Ok, sigamos, que esto se pone buenísimo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que les dio las tablas de la ley? Ese fue el primer pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, daré mi ley en su mente y en su corazón. Y yo seré por ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, si usted quiere alegorizar y decir, hermano, quite Israel y ponga su nombre. Eso es alegorizar. ¿Es malo eso? No. No. Pero tiene que explicar qué es alegorización. Tiene que explicar. Tiene que decir, hermano, esto es una alegoría. No es textual. No es textual, es alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es algo que nosotros lo tomamos como que si fuese nuestro. Pero tiene que explicar y decir, hermano, esto es una alegoría. Originalmente esto fue pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, no necesitamos andar buscando algo que no fue para nosotros. A nosotros, ¿qué se nos prometió? Coronas. Se nos prometió la fiesta de la boda del Cordero. Y se nos prometió estar con Cristo, pasar de ser la novia a la esposa del Cordero por toda una eternidad. Entonces, cuando nosotros sabemos de lo que nosotros somos dueños, de lo que hemos heredado, no necesitamos andar mendigando otra cosa. Por eso le digo, aquí cuando me parece cuando usted es judaizante, no, porque yo no anhelo ser judío, no anhelo ser hebreo. Me encantan las cosas hebreas, tengo ahí la bandera de Israel, tengo el arca del pacto, tengo el candelabro, porque son cosas lindas de Israel. Pero yo sé lo que nosotros valemos. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Eso vale usted y eso valgo yo, hermano. La sangre de Cristo. ¿Qué más queremos, hermano? Y las promesas que se nos han dado. Las coronas y las bodas del Cordero. Entonces, cuando usted le explique esto a la iglesia, ya no necesita irle a meter otra cosa. Ya no necesita decirle, mire, vamos a alegorizar y que el nuevo pacto y que ponga su nombre ahí. No, porque nosotros ya nos dieron nuestra herencia. Nosotros ya tenemos nuestra herencia. Que nuestra herencia es espiritual, nuestra herencia es en el cielo. Israel, la herencia de él fue terrenal. Por eso Israel tiene que estar en el milenio aquí porque le va a ser entregada su tierra y su Dios. Y donde Cristo se presenta como su Dios. Nosotros vamos a estar aquí también en la tierra. Sí, sí, el milenio. Lo vamos a vivir acá. Jesús siendo el rey, el soberano, su pueblo amado, el centro de adoración, Jerusalén. Lo dice el libro del Apocalipsis. Dice, no, cuando lleve Apocalipsis conmigo, ahí lo vamos a ver. Veamos uno más. Sí, en mi Biblia está así, su estudio, así como decís, pastor. Okay, sí, correcto, ¿no? Y que sí es, hermano, así es. Tal cual, como y gloria a Dios por esa Biblia que usted tiene, ¿cierto? Explótela al máximo. Juan 1:29. Juan 1:29, un versículo muy conocido. Juan 1:29. El último de los profetas. Pero cuando dice el último de los profetas que hablaba de la venida del Mesías. El último profeta que habló de la venida del Mesías fue Juan. Hubieron otros profetas después del, claro que sí, hermano. Pero cuando dice la Biblia, por eso hay que tener cuidado con la interpretación. Los profetas llegaron hasta Juan y la gente dice, ya ve, ya no hay profetas, porque dice la Biblia que los profetas, dicen, sí, pero está hablando de los profetas que profetizaron acerca de la venida del Mesías, llegaron hasta Juan. Vea lo que dice la palabra, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Le estaba predicando a todos los que estaban ayer, a todos los que querían hacer teshuva, una vuelta a la palabra, a los que querían regresar a la adoración al Eterno. Y les dice, hey, este es el Cordero perfecto. Ustedes por años han estado sacrificando corderos porque era la sombra de lo que había de venir. Pero este que está ahí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que lo elimina, lo desaparece. Veamos uno más. Primera de Corintios 11:17. Aquí es donde surge muchas veces la discrepancia. Pero lo vamos a explicar en esta noche. Primera de Corintios 11, versos 17 en adelante. Primero que nada, definamos qué es la carta a los Corintios. La carta a los Corintios es una carta contestativa. Los de Corinto, los de la iglesia de Corinto, los de la ciudad de Corinto, le hicieron cartas al apóstol Pablo, en la que le hacían preguntas. ¿Cómo debía de dirigir la iglesia? ¿Cómo debía de formarse? Pablo no estaba ahí. Pablo la formó, la fundó, dejó a alguien y se fue. Ese era el trabajo misionero. Pero le dicen, cuando ya la iglesia empezó a crecer y empezaron a surgir dudas, esto y lo otro, discrepancias, le escriben una carta al apóstol Pablo, que es la carta a los Corintios, y le hacen preguntas. Y el apóstol Pablo responde las preguntas, y las respuestas del apóstol Pablo son la carta a los Corintios. Lea el contexto histórico, hermano, de la carta a los Corintios, y son respuestas del apóstol Pablo a preguntas que le hicieron los de la iglesia de Corinto. Le preguntaron, hey, ¿cómo debe de ser la cena del Señor? Porque Pablo, aquí se está dando un problema, le dijeron. La gente de dinero trae su comida y se la comen solo entre ellos, y a los pobres los menosprecian. Traen comida, pero vienen a comérsela solo ellos y no la comparten. Se había perdido la esencia. ¿Se acuerda cuál fue la esencia que el Eterno dijo? Compartan con el que no tiene. Y ellos no, llegaron y no, esto yo lo traje. Mire, eso es como cuando usted, muchas veces sucede, que hacen culto, acción de gracia, y hermanos, vamos a traer todos algo de comer, ¿vea? Y usted llevó y vio que los demás no trajeron algo que a usted le gusta. Pues yo me voy a comer lo que yo traje, y no lo comparte, hermano. Es tremendo. Usted llevó sándwich y el otro llevó huevo duro, y como a usted no le gusta el huevo duro, no va a comer huevo duro, va a comer el sándwich. Así somos, hermano. Tremendo. Eso estaba pasando en Corinto. Llevaban comida, pero cuando veían que el otro no había puesto mucho, y otros también, hermano, perdón la palabra, asadones, solo llegaron a comer también. Entonces, a ver qué los demás habían puesto. Se había hecho un solo relajo, hermano. Se había hecho un solo relajo ahí en la iglesia de los Corintos. Y le dice, mira, Pablo, unos solo vienen a comer, hombre. Y otros que traen comida no la comparten. Y otros están relegando a los menos favorecidos. Y viene el apóstol Pablo y da la respuesta. Y es lo que vamos a leer ahorita. Pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque los conozco. Mire, uno como pastor conoce sus ovejas, hermano. Sabe la hermana que es pleitista, sabe la hermana que es enojada, sabe la hermana que le sabe la vida a todo mundo, sabe la hermana que llega a servir, ya sabe, usted los conoce, hermano. Usted ya sabe. Sabe la hermana con lo a criticar llega, la hermana que ya cada 15 días, usted los conoce, hermano. Pero bueno, el apóstol Pablo hoy dice, en parte lo cree, porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y los que no. Y por eso debe de haber disensión en la iglesia, hermano. Si es que en la iglesia es donde más pleito va a haber. Si usted cree que todo va a ser paz y alegría y hermandad, se ha equivocado. Dentro de la iglesia va a haber problemas. ¿Por qué? Porque es donde debe de surgir nuestro testimonio, nuestra madurez espiritual. Cuando os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor, porque al comer
cada uno se adelanta a tomar su propia cena, lo que le acabo de estar diciendo. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Si uno solo llega al chupe, va con todo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa donde van a comer o beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no es alabado. Y viene y explica, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo, que es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. De manera, 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, es decir, sin conocimiento, portándose como se han comportado, haciendo lo que han hecho, no está hablando, hermano, de que si usted pecó, que si usted no pecó, que si usted es bautizado, que si usted no es bautizado, que si usted no se ha reconciliado, no está diciendo eso. Lo estamos viendo literalmente. Y yo sé que cuesta desarmar lo que nos han enseñado. Porque aparte que nos lo enseñaron sin base bíblica. Y si usted cuando argumenta dice, ¿por qué? Porque a mí así me enseñaron. Es que así es, demuéstremelo bíblicamente. No, es que así es, demuéstremelo bíblicamente. Yo lo estoy demostrando bíblicamente. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y le dicen a la gente, vaya, pruébese, hermano, pruébese si usted es digno de tomar la Santa Cena, hágase un autoexamen. No está hablando de eso. No está hablando de eso, está hablando de que cómo se ve el comportamiento. Por eso hay que leer todo el contexto, hermano, no solo leer un versículo, porque yo un versículo yo le meto una manada de elefantes y cabe. Pero si yo leo el contexto, todo el texto, estoy viendo a qué se refiere, de qué está hablando. Pruébese cada uno a sí mismo y come, porque el que come y bebe indignamente, vea, sin discernir, sin conocimiento, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros murieron ya. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, mejor come en su casa para que no se reúnan para juicio. Y les dice las demás cosas. Las voy a poner en orden cuando yo llegue. Hermana Evelyn, vi que había encendido su micrófono, ¿la escucho? Sí, pastor. Una pregunta. Ahí dice indignamente, es no tener conocimiento de lo que vamos a hacer, pero también tenemos que como saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque si estamos enojados con el hermano no lo podemos tomar, ¿o sí? Así como estaban ellos que estaban murmurando porque otros comían más y otros menos. Ahí estaban murmurando, pero ¿y nosotros indignamente cómo sería? Correcto, correcto. Ojo, por eso decía él, miren, y les dice, hey, ustedes no hagan esto. Ustedes no hagan esto, no sean irreverentes. Esa es la palabra. La palabra griega ahí para indignamente es la palabra griega anaxios, que es alguien irreverente, que no tiene reverencia al momento, que no hace lo que debe de ser. Entonces, nosotros como cristianos, al momento de tomar la conmemoración, debemos de hacerlo sin pleito, sin amargura de corazón, cosa que no solo es para el momento, hermano, porque muchos solo se santifican para el día que va a haber la conmemoración y los demás días siguen peleados con los hermanos. No, no es así, sino que es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, no solo es para ese momento. Eso, a eso se refiere. Y con conocimiento. Si yo tengo conocimiento,
¿De qué es lo que estoy haciendo? Y por eso siempre le he dicho algo que nosotros empujamos mucho aquí, es la fe razonada, la fe pensante, la fe que dice, hey, esto no le agrada a Dios. Este estilo de vida no debe de ser así. Mi comportamiento dentro de la iglesia no debe de ser así. A eso se refiere el tomarla indignamente. Ok. Ahora, en todo lo que hemos leído esto, dígame un versículo donde dice que las personas tienen que estar bautizadas para tomar la Santa Cena. Y donde dice que los niños no deben de tomar. Bíblicamente, demuéstremelo bíblicamente. Pues o ya nos despejó la duda. O ya nos despejó la duda que los pueden tomar los niños, pero en mí, ¿verdad? Sabiendo que mi esposo ha salido de un alcoholismo bien fuerte, no le puedo dar alcohol. Cuídelo, déle ese Wells que no tiene nada de alcohol. Entonces, y así como él, hay muchos que han llegado a la iglesia sacados del alcoholismo. Entonces, no se le puede dar un vino no, con alcohol, no. Así es. Hay una que no sé si es buena, la Esplenda. Yo la conozco, la Esplenda la conozco, el azúcar, no sé si habrá algún jugo de uva que sea Esplenda, no lo conozco. Sí hay uno de uva. Ah, ok, perfecto, entonces, excelente también. Puede ver ahí la etiqueta y dice cero alcohol, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por Sí, eso correcto. es que así, mi duda, o sea, no tenía ninguna duda, ¿verdad? Pero hoy como que me ha dicho de que solo con aceptar, el hermano puede pasar, o sin aceptarlo puede pasar la cena. Solo que tenga conocimiento de lo que va a hacer. Exacto. Por eso, antes de la conmemoración se da un mensaje hablando de ese tema, para que la gente ya lo tome con conocimiento y la gente reaccione y diga, por eso se está celebrando, esto es lo que se celebra. Cuando usted ya lo recibió con conocimiento, usted lo recibe tranquilamente, porque ya le explicaron. Pero ahora vaya, si yo doy aquí en la iglesia la Santa Cena, sería explicado con los versículos que vienen de Éxodo, no de Primera de Corintios, porque Primera de Corintios quedamos igual. Exacto, con Éxodo usted va el panorama completo, desde el inicio, y les explica por qué el apóstol Pablo estaba hablando este tema. Amén, pastor, gracias. La base de todo es cómo el Eterno fue que lo ordenó desde un principio. Sí. Es la base de todo. Gracias. A la orden. Dice por acá, pero tiene que aceptar a Jesús primero, ¿verdad? No. Es más, eso le podría servir para que compungir su corazón y explicar. Amén. Una pregunta, pastor. Fíjese que yo tengo aquí a mi cuñado, que él está viniendo y le hacemos el llamado, pero él dice que no, porque ha sido como bien católico, vea. Y entonces nosotros dijimos que íbamos a pasar la Santa Cena, pero estábamos así, vea, que tiene que ser bautizado. Pues no, dijo, mejor como en mi casa. Entonces, a mí me dio risa, vea, porque, pues no, dijo, mejor como en mi casa, pero ahora con lo que me acaba de decir y la explicación de dándolo de Éxodo para acá, yo creo que él va a quedar, si yo me emociono con eso, él se va a quedar emocionado y va a querer aceptar al Señor. Claro, sí, no, y es que mire, el problema es este. Cuando usted explica, yo le digo, imagínese cuánto tiempo. Vamos a contestar a esa pregunta. Yo sabía que esto iba a ser una bomba esta clase. Mire, yo le digo, tengo años de servir esto, quizás desde el 2014, 12, por ahí empezamos con esto. Y para mí es una emoción siempre. Es una emoción muy grande porque usted ya lo entiende y lo asimila y dice, Señor, gracias por haberme explicado, papá. Y que Dios bendiga a esos hombres que iluminaron nuestras mentes y me enseñaron y me discipularon y me dijeron, mira, no es así. Y me enseñaron a la luz de la palabra, hermano. Y cuando yo conocí esto y lo participé por primera vez, hermano, yo salí emocionadísimo y yo le dije, Señor, gracias porque tú nos has dejado algo muy, muy práctico en la Biblia.
pero el hombre se ha encargado de cambiarlo. El hombre se encargó de sacar a los niños de la celebración. Cuando Dios dice, díganle a los niños. El Eterno fue tan práctico que dijo que coman todos. Y el que no tiene, denle de comer. Que nadie se quede esa noche sin comer. Él no hizo nada de eso. Él no hizo nada de eso. Vea qué interesante. Veo aquí veo los chats aquí. Dice, pero si hago esto me van a llamar. Definitivamente que así lo van a llamar. No crea que le van a poner un premio y le van a decir, venga hermano y enséñenos todo eso. No, le van a decir, el tal se ha apedreado. Tremendo, hermano. Dice, entonces uno que no es cristiano puede tomar. Sí, puede hacer. Puede hacer. Es que mire, dígame en Éxodo capítulo 12, donde se originó todo esto, ¿a dónde dijo? No. Tienen que aceptar a Cristo primero y después tomen la Santa Cena. No dice en ninguna parte. No lo dice. Y si la Biblia no lo dice, ¿por qué lo voy a imponer yo? Dice por acá, me van a echar de la iglesia. Si pasa eso, véngase para acá, El Salvador, mi estimado. Vamos a hacer destrozos aquí. Véngase, yo aquí lo espero con los brazos abiertos. Y hacemos de todo. Okay. Y si alguien más quiere venir a El Salvador, hermano, aquí hay mucho trabajo que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Pastor, Aquí, cuando lo mande. hagamos así, lo vamos a invitar a usted para que venga a dar la prédica. Aleluya, hermana. No me emociones. No, Ay, con pues, todo. ya va a ver. Ahí le digo ya y lo voy a ir preparando. Gracias, hermanita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea, mire. A medida que uno va conociendo, hermano, se va emocionando. Vamos viendo la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Y este es un proceso. Yo por eso les invito a ustedes, hermano. Si usted está pastoreando en la iglesia y tiene la oportunidad, disipule y enseñe. Disipule y enseñe. Enseñar a la gente. Porque la gente, cuando se le es dada esta revelación, la gente le gusta porque la gente quiere aprender. Ahora, el Mesías y la fiesta de Pesaj. Veamos cómo el Mesías lo celebró. Cristo es nuestro Cordero Pascual. El 10, él fue escogido como el Cordero. La gente lo proclamó como el Mesías de Israel. ¿Se acuerdan que la gente le llama el Domingo de Ramos? Es el primer día de la semana, él entró a Jerusalén, estableciéndose como rey, montado en un burrito y presentándose al templo, hermano, como el Cordero perfecto. Porque en esa semana era la fiesta de Pesaj y él iba a ser el Cordero. Y el Cordero tenía que ser presentado en el templo. Por eso, Jesús tenía que subir en un burrito a Jerusalén a presentarse como la ofrenda perfecta. Y es lo que vamos a ver a continuación en un video, hermano. Ahorita se los pongo. Pero no sabían lo que él siempre tenía ya preparado. Por más que quisieron hacer caer a Jesús, por más que lo quisieron caer en la tentación, no pudieron. El Mesías cumple la fiesta de Pesaj. Vamos a llenar ahí el material, lo último que queda de la página. ¿Y de qué forma el Mesías cumple la fiesta? Literal A, el 10 de Nisan entra a Jerusalén montado en un pollino. Literal B, es observado por los grupos religiosos durante 3 días en el templo y no le encontraron ninguno de los defectos. Literal C, él fue el sacrificio perfecto. Las fiestas del Eterno de la Pascua se cumplen en el Mesías. Él es nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, se lo leo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Hoy usted en esta noche ha aprendido, límpiese de la vieja levadura. Para que seas nueva masa, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Conmemorar y recordar y agradecerle a Dios por aquel sacrificio perfecto que Él hizo. En amor para usted y para mí. Copien eso, hermano. Vamos a quedarnos hasta acá en esta noche. Termínenlo de copiar.
Termínenlo de copiar. Pastor va a subir los videos. Sí. Sí, los vamos a subir. Yo solo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, vea, y esos videos los daban en el canal 4, pero hace años, el día viernes Santo, a las 12 de la mediodía lo pasaban, y pues hoy ya no, vea. Se ha ido perdiendo todo eso porque igual yo me acuerdo, estaba pequeño en el canal 6, era hermoso en la Semana Santa. De lunes está, la viernes está, todo era aquello, era muy, muy lindo, muy dado a las cosas, a la enseñanza bíblica. Todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo, lastimosamente. Pero, como aprendíamos, dejemos toda esa vieja levadura y seamos una nueva masa, algo nuevo, que vengamos a enseñar, que vengamos a agradecerle a Dios por este conocimiento que Él nos ha dado a la luz de la palabra. No ha sido una nueva revelación, si eso en la Biblia está. Por años ha estado ahí, hermano. Lo que pasa es que lastimosamente no se ha enseñado, porque venimos con tradiciones, venimos arrastrando todavía tradiciones de la Iglesia Católica. Y lastimosamente la Iglesia cristiana sigue abrazando esas tradiciones por temor, porque como decía el hermano, es que si yo enseño esto me van a decir hereje. Claro, sí, que no espere que le van a decir otra cosa. Porque la gente va a tener miedo. Porque la gente es algo nuevo. Y usted sabe que mucha gente se iría de las iglesias si les empiezan a enseñar esto, porque dirían, hey, nos están enseñando herejía. No, te están enseñando lo que la palabra de Dios dice. El ser humano por naturaleza tiene miedo al cambio. El ser humano por naturaleza, y como no nos gusta leer e investigar, pero si usted es de los que no tiene miedo al cambio y prefiere de verdad enseñar lo que la Biblia dice y no lo que una tradición nos ha enseñado, enhorabuena, usted puede enseñar lo que realmente la Biblia dice. Próxima semana vamos con la fiesta de Matzot. Vamos a quedar hasta acá en esta noche, hermano. Vamos a quedar hasta acá en esta noche. Gracias de verdad por su atención prestada.